patologías asociadas al sistema nervioso central. Ya vimos que el gol estándar para estudiar las lesiones primarias es lejos, lejos la resonancia, lejos. Sin embargo, siempre los estudios diferenciales, habitualmente por pesquisa de screening o para generar segregación entre procesos primarios versus procesos crónicos agudos como cefalea o algún otro tipo de trastorno que pueda estar no asociado directamente a tumores, es el escáner el que nos va a dar ciertos diferenciales, ¿ya? El escáner, a diferencia de la resonancia, es mucho más rápido, ¿cierto? Es mucho más versátil, es más económico y es mucho más ameno para el paciente. Y eso nos permite darnos un acercamiento anatómico a ver algunos hallazgos que pueden ser críticos, ¿ya? El escáner habitualmente no nos da mucho aporte de características morfológicas como si nos va a entregar la resonancia. ¿Por qué? Porque como ya vimos en clase, en los protocolos de neuro tenemos una baraja de dinámica, de secuencias de familia Spineco y de familia Gradiente que me permiten poder desglosar rápidamente algunos criterios patológicos. Ya vimos que en el caso del T1 vemos conceptos morfológicos de blanca versus la gris. En el caso del T2, por tener tiempo de eco mucho más largo, ambas de familias Spin-Eco, me permite ver componentes acuosos normales, ¿cierto? En las circunvoluciones, en los segmentos ventriculares y además procesos patológicos de compromiso acuoso, pero no los diferencia en su totalidad, a diferencia del FLAIR, que sí, a través de la inversión-recuperación, me permite caracterizar el componente ligante, o sea, todo lo que tenga compromiso eh, infeccioso, inflamatorio o circundante, como vasogénico, ¿cierto? Que es propio de las características tumorales. La radiante me va a permitir si tiene este compromiso, asociaciones hemáticas, ¿cierto? Subagudas o crónicas, y la difusión me permite ver la cinética del agua a nivel intracelular. ¿Qué es lo que me permite aportar la tomografía computada? Si esas lesiones pueden existir componentes hemáticos agudos, a diferencia de la resonancia que vemos el subagudo y el crónico, desplazamientos de las líneas medias, ¿cierto? Y compromisos de las comisuras, que eso se ve mucho mejor por tomografía computada, a diferencia de la resonancia, que se puede diferenciar, pero es mucho más evidente el apretón que dan las lesiones en la tomografía computada. Se pierden las anatomías de las circunvoluciones. Por lo tanto, la tomografía también, a diferencia de la resonancia magnética, es que la tomografía es multiplanar. Como tiene cualidades isométricas, las puedo procesar en distintos planos, a diferencia de la resonancia magnética, que estas imágenes, un porcentaje importante del pool de los axiales, tiende a ser secuencial y por lo tanto no me permite caracterizar los multiplanares a menos que haga el coronal específico y el sagital e idealmente que sea volumétrico. Entonces, no es que en verdad saquemos en su totalidad el escáner, sino que más bien la resonancia nos aporta un estudio morfológico y fisiopatológico más exhaustivo que la tomografía computada, que en ella también, tras la administración de medio contraste, podemos caracterizar sus características vasculares, pero sin embargo, lejos la resonancia me permite ver con mayor morfología y fisiopatología asociada. ¿Ya? Entonces, uno de los componentes patológicos asociados a lesiones primarias son las composiciones hemáticas que estas lesiones pueden tener, sobre todo los compromisos tumorales de alto grado. Y como ya hemos visto, ¿hay más fases? Sí, hay más fases. De hecho, hay un paper que es súper conocido sobre las diferenciaciones de las fases sanguíneas por resonancia magnética y tomografía computada del el cielo, así que lo pueden ver en Google, pero los más fundamentales son agudo, subagudo y crónico. El agudo, como tiene cualidades diamagnéticas, ¿dónde lo vamos a ver? En, en TC, en tomografía computada. El subagudo, ¿dónde lo vamos a ver? En reso, específicamente en qué potenciación? Potenciación en T1, T2, en T1 e idealmente en familia Spineco gradiente, gradiente. Y en el caso de la composición crónica, ¿en qué modalidad me conviene verlo mejor? En resonancia, ¿en qué potenciación o secuencia? En T1 gradiente, ¿cierto? Y en el caso de crónico-crónico, ¿en qué secuencia que vimos acá, de este pool? En T2 gradientes, ¿cierto? Además, los protocolos de neuro, aparte del protocolo estándar de cerebro, ¿qué axiales lleva? Los 5 axiales.
T1 turbo, T2 turbo, difusión, flare y gradiente. Además de esto, el plano T2 coronal y el sagital T1, además los protocolos de tumores van a llevar perfusión, perfusión ASL o DSC. DSC. ¿Y por qué me conviene más el DSC que el ACL? Por el tiempo y además la cuantificación, que es cualitativa y cuantitativa. Y puedo medir el MTT, el TTP, el CBF, el CBB y hacer valoración de curvas a través de los ROI, ¿cierto? Y estas me pueden permitir no solamente caracterizar el tumor, la perfusión en sí misma no me permite, no es que no es que no vaya a medir el tumor, porque el tumor yo ya entiendo que es hipervascular. Lo que voy a medir es lo que se encuentra circundante, alrededor del tejido tumoral. Es ahí donde yo le tengo que decir al clínico, hasta ahí tú puedes llegar a cortar. Y eso es lo que entrega la resonancia, a diferencia de la tomografía computada, que es mucho más limitada en esa información. Entonces, como habíamos visto, a través de la perfusión nosotros podemos caracterizar la angiogénesis tumoral y los compromisos post-terapia. Habitualmente los tratamientos de radioterapia se hacen controles por perfusión para ver las zonas necróticas y las zonas de penumbra donde hay que valorar si se siguen con los tratamientos o se cambia según las perspectivas. Además de estos protocolos, vamos a agregar estudios de espectroscopía, que estos me van a permitir no solamente medir las lesiones, sino que caracterizar la periferia de estas lesiones. Habitualmente, la gran mayoría de los tumores crecen, sobre todo los que son simples, o sea, crecen a uno, ¿cierto? A un tipo de lesión a nivel supratentorial. Por lo tanto, si están supratentorial, ¿qué tipo de espectroscopía voy a agregar? ¿Univoxel o multivoxel? Multivoxel, ¿cierto? Y en este caso voy a hacerlo de tiempo largo, de tiempo intermedio o de tiempo corto, de 35, de 144 o de 288 el tiempo de eco. Lo ocupamos para próstata 288, pero eso ya está un poquito pasado. El intermedio, el 144, es el más habitual que nosotros vamos a ver en los protocolos de tumor, porque vemos todo el pool de metabolitos, ¿ya? Pero ¿cuáles son los metabolitos que son cruciales? Y de hecho fue pregunta de prueba en resonancia, el N-acetilaspartato, ¿cierto? Y la colina. Y dependiendo el grado de metabolismo celular, vamos a ver los picos de lactato. Y además, si es que el equipo le da con equipo de 3 Tesla o equipo de inteligencia artificial, podemos medir tiempo de eco corto, o sea, agregar 3 y agregar además los STIM. Pero lo más importante son en la espartato. Lo que acusa un tumor siempre es la bajada abrupta del N-acetilespartato, porque en condiciones normales está siempre con sus pics más altos. Y al revés para la colina habitualmente tiene un pic bajito, pero cuando se encuentra en compromisos tumorales tiende a subir significativamente y la presencia de lípidos tiende a aumentar significativamente de acuerdo a si esa lesión tiene compromiso necrótico o no, ¿ya? La otra secuencia avanzada, que entre comillas avanzada, pero es parte de la rutina de los protocolos estándar de cerebro, es la difusión y esta nos va a permitir poder caracterizar el metabolismo de las lesiones. ¿Por qué? Porque ya vimos que las lesiones tumorales habitualmente tienen un crecimiento que tiende a ser bastante exacerbado a diferencia del tejido parenquimatoso local. Y esto conlleva a generar un estrés vascular y es por eso que se debilitan los vasos locales y se produce por consecuencia un edema vasogénico, además del proceso infiltrativo que genera el mismo crecimiento tumoral, además del crecimiento angioneoplásico que se produce a nivel local y esto generan ramas vasculares que son débiles e inestables. Por lo tanto, dentro del tumor pueden existir microhemorragias y por lo tanto acentuarse algunos componentes hemáticos sueltos a nivel local, como los gliomas de alto grado, ¿ya? Además, perdimos la conexión, chiquillos. Perdimos un minuto. Oh, atento, Charlie, atento, Charlie. Estamos con problemas técnicos. Ahí sí, ahí sí. Ahí sí. Ah, muy bien. Además
no solamente vamos a ver estas lesiones que van a generar este estrés por el alto metabolismo que tienen y por consecuencia el cambio de respiración que pueden llegar a tener dependiendo del grado de malignidad, que en difusión lo vamos a ver hiperintenso en factor B1000 y en el mapa S tienden a caer abruptamente, sino que además podemos descartar otras patologías, ¿cierto? Como los infartos que pueden ser hemorrágicos o isquémicos, ¿cierto? Y estos se van a descartar a través de la difusión en comparación al mapa de C y además en comparación al FLAIR como vimos en la clase de resonancia. Entonces, en este eje de trabajo nosotros vamos a ver tres factores fundamentales. La hipercelularidad y el grado de restricción molecular del agua, que me va a permitir caracterizar el grado de malignidad a través de la difusión. La angiogénesis, que me va a permitir poder descartar componentes hemáticos intratumorales y la administración de medio contraste me va a caracterizar qué tan vascularizado y cómo va a vascularizarse tras la administración de medio contraste, si es periférico, si es central, si es homogéneo o heterogéneo, ¿cierto? Y si este tumor genera una ruptura parcial de las barreras hematoencefálicas, ¿cierto? Y por consecuencia un desprendimiento de componentes celulares que genera agua ligante y por lo tanto en el FLAIR van a marcar señal. Por lo tanto, en base a ese prisma, nosotros tenemos que tomar un algoritmo básico de caracterización tumoral frente a hallazgos de lesiones primarias. Lo primero es que me tengo que preguntar si esta lesión se encuentra a nivel extraaxial, o sea, a nivel meningio, o a nivel intraaxial, que es a nivel intraparenquimatoso. Si es extraaxial, me tengo que preguntar, ¿tiene colita, cierto? ¿Tiene como un efecto de colita de estrella fugaz? Si ese es positivo, probablemente tengo una alta probabilidad de que sea un meningioma. En el caso que sea una extensión específica del vestíbulo coclear, probablemente sea un schwannoma, que son los tumores de mayor incidencia de carácter benigno. En el caso que el tumor sea intraparenquimatoso intraaxial, me tengo que preguntar, ¿la lesión es única o es múltiple? Si es múltiple, probablemente sea causa metastásica y si no tenemos antecedentes previos del paciente, tengo que empezar a sospechar mediante la clínica y hábitos que pueda tener el paciente. Habitualmente cáncer de colon, cáncer de mama, cáncer de pulmón, cáncer gástrico, que hacen en una alta incidencia metástasis cerebral. Y en el caso que sea una lesión única, tengo que preguntarme si tiene bordes definidos o no. ¿Por qué? Porque si la lesión presenta bordes definidos, probablemente sea un tumor de bajo grado. Pero aquellas lesiones que no tienen bordes definidos y además generan un edema local infiltrativo, probablemente sean una lesión de alto grado y una de las mayores complicaciones de alto grado son los glioblastomas multiformes, ¿ya? Por lo tanto, la unificación de las distintas técnicas, en este caso tomografía computada más resonancia magnética, me van a permitir ver componentes hemáticos, edema vasogénico, compromisos vasculares locales e intratumorales para poder caracterizar la morfología y la fisiopatología de una lesión. Así que vamos a caracterizar una a una. Las características habituales de una lesión extraaxial es que generan desplazamiento de estructuras locales y además estas lesiones tienen un efecto de colita de estrella fugaz, ¿cierto? O en su defecto un efecto de cola de pez, ¿ya? Y este efecto habitualmente se ve por el refuerzo que se genera a nivel de los meniscos, a diferencia de los tumores intraaxiales que no generan necesariamente un desplazamiento de las estructuras locales, sino que más bien un crecimiento expansivo y por lo tanto sí pueden generar desplazamiento local, pero de forma más gradual a diferencia del extraaxial que es más compartimental, ¿ya? El otro criterio que tengo que evaluar es que si estas estructuras tumorales tienen compromiso sólido o compromiso quístico. El compromiso sólido habitualmente tiende a verse relativamente isointenso y en el caso del T1 verse levemente hipointenso. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, son sólidos, tienen una alta carga celular y donde hay alta carga celular
obviamente va a haber mayor compromiso acuoso. A diferencia del componente quístico, que es mucho más drástico, porque en T1 sí se va a ver tácitamente hipointenso y en el T2 se va a ver tácitamente hiperintenso. ¿Cuál va a ser la diferencia sustancial de estos dos elementos si tienen un componente quístico heterogéneo, por ejemplo, o un componente sólido en la administración de medio de contraste? ¿Por qué? Porque estas lesiones sólidas, indistintamente si son de bajo o de alto grado, tienden a ser hipervasculares y al ser hipervasculares habitualmente van a realzar tras el medio de contraste, a diferencia de las lesiones quísticas que habitualmente no van a realzar tras la administración de medio de contraste. Entonces, no solamente vamos a tener las imágenes avanzadas, sino que también la administración de medio de contraste es fundamental para la caracterización vascular de este tipo de lesiones. ¿Alguna duda, consulta, chiquillos? ¿No? Si voy muy rápido, me avisan. Yo sé que es harta materia, es bien densa, pero me imagino que esto lo habían visto en anatopato, ¿cierto? Bien. ¿Sí? ¿Sí? ¿Con este detalle en resonancia magnética? ¿No? Pero al menos no estoy hablando chino mandarín. ¿No? Ya, muy bien. Bien, uno de los tumores de mayor influencia es el meningioma. El meningioma es el regalón de los tumores primarios. ¿Por qué? Porque es una lesión súper frecuente, habitual, tiene compromiso extraxial, por lo tanto tiene desplazamiento de estructuras locales y además tiene este efecto de engrosamiento, ¿cierto?, de colita local que es propio del meningioma y habitualmente tiene un refuerzo tras la administración de medio de contraste en la región meningia local. Habitualmente estas lesiones caracterizan bastante bien en T1 y T2 y habitualmente estas lesiones tienden a verse más isointensas e hiperintensas en T2. Ejemplo claro, y lo que estábamos viendo de antes, tenemos este caso, ¿cierto? Que, aunque ustedes no lo crean, y que de antes dijimos que, habíamos dicho que lo que podría ser dentro de los diagnósticos diferenciales, un tumor, pero es de alto grado o de bajo grado, de bajo grado. ¿Por qué? Porque a pesar que se ve súper categórica la imagen en el mapa ADC, esta, no me pesca el lápiz, no me pesca el lápiz. Esta lesión se confunde un poquito por, uy, no me pesca el lápiz, por la presencia del edema local. Y si se fijan, esta lesión pareciera que tuviera un compromiso de alto grado, porque ¿qué es lo que estamos viendo acá alrededor? Edema, pero este edema es producto de la misma lesión o porque está generando una compresión local. Es porque está efectivamente produciendo una compresión local. Bueno, aparte que el paciente tiene antecedente de hipertensión, que es lo que habíamos visto anteriormente en la clase de rezo, y en este caso sí puede haber un compromiso desmineralizante vascular, no lo podemos descartar. Como yo sé que tiene un compromiso vascular o que podría tener una incidencia vascular, es porque en esta zona tengo mucho proceso de alta señal, ¿cierto? En los centros semiovales, que son estas zonas, ¿cierto? Y no solamente en la zona donde está la lesión, sino que también la tenemos en la región contralateral. Por lo tanto, si fuese solamente este lado el que tuviera compromiso, pudiese sospechar que solamente está asociado a un compromiso de compresión, pero no puedo descartar que efectivamente sea de origen vascular. ¿Por qué? Porque está en el contralateral, ¿ya? Además, esta lesión, efectivamente, a diferencia de una lesión de alto grado, tiene tabicado, como habíamos visto anteriormente, bordes definidos, ¿cierto? Pero en las imágenes potenciadas en T2 con inversión de recuperación se ven relativamente isointensas respecto al parénquima local. Y en el caso de la imagen potenciada en T1, se ve, bueno, no en la imagen de mayor referencia, se ve levemente y soy intensa, levemente. ¿Por qué? Porque no sé si alcanzan a ver ustedes, hay una leve, pero minúscula caída de la señal. No sé si lo logran ver ustedes. Pero tras la administración de medio de contraste, ¿qué pasa? ¿Qué le pasa a la lesión tras la administración de medio de contraste? ¿Capta contraste o no capta contraste? Sí capta, ¿cierto? Por lo tanto, es una lesión hipervascularizada o hipovascularizada. Hipervascularizada, homogénea o heterogénea. De hecho, ¿qué habíamos visto delante? ¿Era homogénea o heterogénea?
heterogénea, ¿cierto? ¿Y qué pasó ahí? ¿Qué puede estar pasando ahí? ¿Qué esto puede estar pasando ahí? ¿Por qué se ve de una forma en la periferia y en el centro se ve distinta? Porque se ve relativamente homogénea en el FLER. Se ve homogénea en T1 y se ve relativamente heterogénea, relativo, porque es poquito. Tiene componentes más acuosos, ¿cierto? Pero, ¿qué pasa tras la administración del medio de contraste? Hay una acumulación, pareciera una acumulación del medio de contraste, ¿cierto? Pero ¿qué pasa con esta lesión? ¿Los meningiomas son de crecimiento lento o son de crecimiento rápido? Lento. Y cuando son muy, muy grandes, ¿qué pueden ocasionar en el centro? Aparte del desplazamiento de los compromisos de compresión, ¿ah? Necrosis y hemorragias. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, no son tumores invasivos, pero sí tienen una alta vascularización, sobre todo tras la administración de medio contraste, lo podemos comprobar. Y ahora, ¿qué dice el informe? Que en el fondo, en la premisa que nos lleva a entender este examen es que efectivamente tenemos una masa extraxial, ¿cierto? En implantación dural, temporoefenoidal izquierda, con esas dimensiones, ¿cierto? Y tiene intenso refuerzo tras el uso de contraste endovenoso, ¿cierto? Con reacción perióstica del ala mayor del esfenoide, que es un hallazgo típico de los meningiomas. ¿Por qué? Porque un meningioma genera una respuesta local y eso puede generar que se genere un hipercrecimiento de la cortical, sin evidencia categórica de extensión intraorbitaria porque estaba cerca de esa región. Esta lesión tiene efecto de masa sobre el parénquima frontotemporal adyacente, observando edema en la sustancia blanca. Focos confluentes de hiperseñal de la sustancia blanca supratentorial de aspecto microangiopático. El DOC no descarta que el edema contralateral sea de causa microangiopática. O sea, esos hallazgos en el FLER que nosotros habíamos visto anteriormente, estos que estaban en el contralateral, no puede descartar que sean propiamente de la lesión y por lo tanto pueden ser confluyentes o pueden ser incidentes de causa vascular, ¿cierto? No hay estigmas de hemorragia, áreas de encefalomalacia en el polo temporal izquierdo, que es parte de los hallazgos, y impresión, hallazgos compatibles con meningioma temporal esfenoidal izquierdo con efecto de masa y edema del parénquima frontotemporal adyacente. Cambios isquémicos microangiopáticos supratentoriales y áreas de encefalomalacia del polo temporal izquierdo. ¿Ya? Si bien es cierto, los meningiomas son lesiones que no nos deberíamos preocupar, pero cuando generan desplazamiento de la línea media y compromisos que puedan generar rotura vasogénica, pueden generar algunos conflictos clínicos como el caso que habíamos analizado recientemente. ¿Ya? Ahora, ¿cómo yo diferencio del meningioma versus el schwannoma? El schwannoma, como habíamos visto anteriormente, es una lesión que sobre el 70% crece ¿dónde? ¿En qué par? En el octavo par, en el vestíbulo coclear. Y habitualmente se presenta en ese formato. Son lesiones que tanto en el T1 como en el T2 las vamos a ver isointensas, como las que vimos en la clase de resonancia, pero tras la administración del medio de contraste se ven muy homogéneas y con bordes muy delimitados y siempre asociados directamente al nervio vestíbulo coclear. Y a diferencia del meningioma, el schwannoma no genera el edema vasogénico que sí puede presentar un meningioma de un calibre como el que habíamos visto anteriormente. ¿Ya? Esas son las lesiones de menor malignidad o las lesiones benignas que son de mayor recurrencia. Ahora, ¿qué suele pasar cuando yo me empiezo a enfrentar con tumores de alta malignidad? Empieza a haber un proceso infiltrativo. Eso quiere decir hay un comportamiento agresivo. Y este comportamiento agresivo habitualmente
tiene ciertos patrones que yo voy a caracterizar. Uno es a través de la tomografía computada, porque si bien es cierto, la tomografía tiene limitancias morfológicas, estas sí pueden caracterizar algunos criterios, como los que habíamos visto anteriormente en este caso, que si bien es cierto, no es un caso de un tumor de alta malignidad, pero el patrón es muy similar porque un tumor de alta agresividad va a producir un edema local de una misma característica como la que estamos viendo acá y habitualmente hay una caída abrupta de la densidad del parénquima local que es conducente a una reacción vasogénica propia de los tumores de alto grado. Y en este caso, cuando vemos ese tipo de patrón, mucha agua alrededor de una zona difusa, sí o sí tengo que administrar medio de contraste si el paciente tiene los criterios de administración y obviamente si están en el servicio privado, si tienen la instrucción tras la orden médica, ¿ya? Pero en el caso de la resonancia magnética, nosotros tenemos que empezar a valorar si es que este examen tiene algunos criterios de caracterización que son los que habíamos visto anteriormente, que me voy a saltar un poquito esta zona. Una es que si la lesión tiene crecimiento único o crecimientos múltiples, porque si tiene crecimientos múltiples, ¿qué puede ser? Metástasis. Habitualmente, la metástasis se caracteriza por ser focos satelitales múltiples y la totalidad, yo diría, de las lesiones metastásicas siempre produce edema vasogénico y habitualmente tienen estas características. Son concéntricas, son homogéneas, son satélites, tienen conductas irregulares en el parénquima, sobre todo a nivel supratentorial y tras la administración del medio de contraste van a responder de acuerdo al primario. La gran mayoría de las veces son lesiones hipervascularizadas, como las del cáncer de colon, como las del cáncer de mama, y en algunos escenarios, como el gástrico, el colon y mama, tienen centros necróticos como los que visualizamos en las imágenes que se encuentran a nivel superior, ¿ya? En el caso de la tomografía computada, al igual que habíamos visto anteriormente, estas lesiones van a tener un comportamiento similar. Las lesiones metastásicas tienden a verse isointensas con el parénquima local, pero tras la administración del medio de contraste podemos ver estos bordes periféricos en forma de anillo, muchas veces con contenido necrótico, va a depender de acuerdo al primario, y además tenemos este edema vasogénico local que acusa la presencia de estas lesiones, pero siempre van a ser lesiones múltiples y satelitales ubicados de manera errática, sobre todo en la región supratentorial. ¿Ya? ¿Dudas, consultas hasta acá, chiquillos? ¿No? ¿Ah? Esas son las causas metastásicas, cuando son más de una lesión y son en forma heterogénea, ¿cierto? Errática y en formato satelital, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos lesiones que son únicas y además tienen compromisos hemáticos? Es porque ya me estoy encontrando en una lesión que tiene angioneogénesis y por lo tanto tiene ramificaciones vasculares muy debilitadas que pueden ser acusadas en algunas secuencias, como en el caso de las imágenes T1 e idealmente en las secuencias gradientes. No es que no las pueda ver en la turboespineco, pero las gradientes, por sus cualidades de la física que tienen, habitualmente presentan una mayor susceptibilidad frente a componentes hemáticos subagudos y crónicos, al igual que las secuencias gradientes por el compromiso hemático ferromagnético que tienen, que hace que se acentúe en secuencias, sobre todo en las contras en Hansen, a diferencia de las secuencias clásicas que tienden a tener una mayor sensibilidad en su susceptibilidad. Bueno, cualquiera sea la secuencia gradiente, siempre la susceptibilidad va a ser mucho más alta que las secuencias turbo. Entonces, este tipo de tumores caracterizan, uno, porque van a generar hallazgos de contenido hemático, además que en la difusión vamos a caracterizar hallazgos positivos en la difusión factor B1000 y por consecuencia en el mapa de C van a tener una caída abrupta de la señal y además que en el caso del FLEP siempre, siempre, siempre estos tumores van a presentar edema vasogénico adyacente a la lesión. Y habitualmente los glioblastomas multiformes, que son uno de los más agresivos, no tienen bordes definidos. Y eso es conflicto para el clínico. ¿Por qué? Porque aquí es donde tenemos que entrar con la perfusión y con la espectroscopía
para poder mostrarle al clínico dónde podría estar el delímite del tumor, porque si se fijan acá, ¿tiene los bordes delimitados o no tiene los bordes delimitados de esa imagen? No, de hecho no sé ni siquiera dónde inicia, ni siquiera dónde termina la lesión, pero sí lo que puedo ver es qué cosa, qué potenciación es esta, T2 y esta, T2, pero flare y esta, T1, ¿cierto? Como vemos la blanca versus la gris, hiper intensa, ¿cierto? ¿Y qué más tiene? Medio de contraste, ¿cierto? Y entonces, ¿qué estoy viendo acá, chiquillo? El edema vasogénico. Entonces, el edema vasogénico tapa los delímites del tumor, no los permite visualizar en su máxima intensidad. Entonces, lo que nosotros hacemos no es estudiar el tumor en sí, porque el tumor probablemente se encuentre en esta zona. Sin embargo, ¿dónde voy a empezar a medir? En la zona donde existe el edema vasogénico. ¿Por qué? Porque ahí es donde el clínico necesita saber dónde ir a cortar en caso que el tratamiento para ese paciente sea quirúrgico o en su defecto hacer las mediciones de las curvas de isodosis para los tratamientos de radioterapia. A través de la espectroscopía va a ser exactamente lo mismo. Vamos a poner un voxel multivoxel, mejor dicho, para poder caracterizar los pics de N-acetilaspartato, de la colina y del lactato para verificar la viabilidad celular, el incremento celular, ¿cierto? Maligno y las características de respiración celular, si es aeróbico o anaeróbico, ¿ya? En el caso de la tomografía computada, si se fijan acá, tenemos hallazgo de una lesión evidente, ¿no? ¿Se ve a simple vista el tumor? ¿Qué me arroja directamente la visualización del tumor? ¿Veo el tumor como tal o veo las consecuencias que está mostrando el tumor? La consecuencia. ¿Qué consecuencia estoy viendo el tumor? Pérdida de la línea media. ¿Y qué otra cosa más? Borramiento de cisuras, que es típico de los tumores de alto grado. ¿Y qué otra cosa más? El edema vasogénico. Y además, ¿qué otra cosa más? ¿Qué le pasó al ventrículo? ¿Qué le pasó a la asta anterior del ventrículo? Se deformó, ¿cierto? No tengo ventrículo del lado derecho. Por lo tanto, ¿dónde existe probabilidad de que exista el tumor? En el lado derecho, pero no sabemos los delímites. Sí sabemos que en el coronal presenta un edema vasogénico, ¿cierto? Y pareciera que aquí hubiera parte del border. Pero tras la administración de medio contraste, sí se nota claramente el borde de la lesión y por consecuencia el edema vasogénico. Por eso, en este tipo de lesiones, lamentablemente, y lo digo lamentablemente porque sí o sí se requiere la administración de medio contraste, a menos que el paciente tenga contraindicación, ya sea para el yodo o para el gadolinio. En el caso de la resonancia, tenemos el mismo caso. ¿Qué imagen tenemos en el lado izquierdo, chiquillos? ¿Qué potenciación es esta imagen? T1, ¿cierto? La imagen del medio, T2, y la imagen de la derecha, FLAIR. ¿Dónde veo con mayor caracterización la lesión? ¿En el T1, en el T2 o en el FLAIR? En el T2, ¿cierto? Como habíamos dicho en la clase de rezo, es en el T2, como me permite ver caracterizaciones acuosas, no diferenciales, porque no me permite ver si es ligante o no, pero sí me permite ver las heterogeneidades que se logran ver producto de las cualidades de la secuencia turboespínico, a diferencia del FLAIR que yo veo componente ligante. Y aquí se pierde las diferenciaciones parcialmente, porque igual se alcanzan a ver, ya en este caso en particular. A diferencia del T1, que veo una caída de la señal, pero aún así me logra o tiene una dificultad la visualización de la periferia de la lesión. Y en el caso de la gradiente, ¿qué hallazgo tengo? ¿Qué puede ser eso? Hemorragia. ¿De qué tipo? Subaguda o crónica, ¿cierto? Y en este caso, ¿qué secuencia es esta?
Difusión, esta, factor B0, factor B1000, ¿cierto? Y bueno, en realidad si uno ventanea podría verlo mejor. ¿Cómo se ven esas lesiones versus el mapa de ese? Se ve poquito, pero en esa zona específicamente, hiper en el factor B1000 y en el mapa de ese, ¿cómo se ve? Hipo, ¿cierto? Por lo tanto, existe todavía un grado de malignidad. Y la administración de medio contraste responde de forma muy similar a la tomografía computada, pero con una mayor interfase de contraste, por supuesto, en los delímites periféricos, ¿cierto? En formato de anillo. ¿Eso qué me quiere decir? Que el tumor se encuentra en un estado de expansión y por lo tanto existe una alta probabilidad de que tenga un centro necrótico. ¿Dónde yo puedo ver si efectivamente tiene un centro necrótico el tumor? ¿En qué secuencia? En el FLAIR lo puede tapar el edema local. En difusión, ¿cierto? Si hubiera tenido un centro necrótico en la difusión, ¿cómo debería verse el centro necrótico? ¿Con hiperseñal o hiposeñal? Si yo tengo necrosis en una zona a nivel cerebral, ¿queda pelado con aire o se rellena con algo? ¿Queda ahí pelado o se rellena ese espacio? Si hay necrosis, se rellena ¿con qué? Con agua. ¿Y el agua de dónde viene? Del, ¿pero de dónde específicamente? De las células, por cierto, del intersticial, como bien dicen. Entonces, en difusión, ¿cómo debería verlo? Hiper, y en el mapa de C, hiper. ¿Por qué? Porque tiene movimiento intersticial, extracelular. ¿Ya? Bien, dudas, consultas respecto a los glioblastomas o el patrón de los tumores de alta malignidad, ¿no? Bien, ¿qué pasa con el astrocitoma? El astrocitoma este tipo de tumor tiende a ser un poquito más homogéneo los bordes a diferencia del glioblastoma de alto grado. A diferencia del glioma de alto grado, el astrocitoma tiende a tener un borde único, ¿cierto? Y bordes definidos. El edema que produce no es tan significativo a diferencia del glioblastoma multiforme y caracteriza bastante bien su anatomía en la secuencia FLAIR, ¿ya? En los escáneres habitualmente se presenta con una señal significativamente más baja en su densidad, porque obviamente como un tumor de alta malignidad tiene un alto componente acuoso local y cada la administración del medio contraste, como es un tumor relativamente más lento que el glioblastoma, puede tener un efecto más tardío de la administración de medio contraste, pero eso es muy relativo dependiendo del grado del astrocitoma, ¿ya? Creo que fui muy rápido. ¿Dudas, consultas al respecto? Porque sí,